Qué bendición es poder exaltar el nombre de Jesucristo. Qué bendición es poder escuchar su palabra. ¿Para cuándo la palabra de Dios es una bendición? Amén. Es una bendición la palabra de Dios. Amén. Entonces, con esto en mente, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, aquí estoy, Señor, para ofrecerte, Señor, mi mente, Señor. Ya te ofrecí mi alabanza y ahora te ofrezco mi mente, Señor, mi corazón. Señor, quita aquellas cosas que puedan interponerse, Señor. Quita aquellas cosas, Señor, que no están de acuerdo a lo tuyo, Señor. Hoy quiero solamente verte a ti, Señor. Hoy quiero que tu palabra, que tiene poder, que es más cortante que toda espada de doble filo, esté en mi mente y en mi corazón. Hoy quiero que tu palabra, Señor y Dios, cumpla con el propósito por el cual tú la dejas, Señor. Dígale ahí: usa al predicador, usa la boca del predicador, Señor, para que al salir esa palabra llegue con fuerza, con fuego, con poder, Señor. De mi mente, Señor, llegue con tal fuego que baje a mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Eres bueno, Señor, conmigo, Señor. Y a ti es toda la gloria y es toda la alabanza, Señor. Y le usa el predicador, usa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Amén. Disponernos para la palabra de Dios. Bueno, con esto en mente, hace algún tiempo miré un video, era una pequeña reflexión. Un niño tenía enferma a su mamá y no tenía dinero como comprarle medicamentos. Realmente eran medicamentos. No eran medicamentos costosos, pero él no tenía ningún peso. Y él no vivía sino con su mamá, y la mamá lo tenía él, que tenía su mamá. Así que él nunca lo había hecho, pero se entró a un negocio donde vio el medicamento y mostraba el video que él quiso robarse el medicamento. Y entonces, honestamente, él estaba ahí, pero pues como nunca lo había hecho, él no era un ladrón. Entonces, la hija del dueño del negocio se dio cuenta. Y al darse cuenta, le dijo a su papá: oiga, mire, este niño está robando, mire, este niño nos está robando. Entonces el papá llegó y lo miró, y el papá le supo leer la cara. Y este niño está muy angustiado: ¿para qué quieres cogerte esos medicamentos? Y él explicó: es mi mamá, está muy enferma y no tengo que darle, y esto le puede ayudar. Entonces, el dueño de aquel negocio dijo: no tienes por qué robar, vive la niña. Y le dio los medicamentos, le dio una sopa para llevar a su mamá y le dio un pequeño mercado. Y le dijo: ven, tranquilo, y lo que necesites, ven por acá. Y se fue. Pasaron los años y este hombre, el dueño del negocio, enfermó. Su hija había crecido ya. Llegó a un punto donde tenían que hacer una operación y no tenían un seguro médico, y la operación costaba $25,000, algo así, 80 millones de pesos, una cosa impresionante. Y ella no tenía el dinero y estaba angustiada, no tenía qué hacer. Y ahí en ese hospital, esperando a que le hicieran urgentemente esa operación, y sin ni un poco de dinero, o el que tenía no le alcanzaba. Así que angustiada, lo buscó para un lado, para el otro, dejó a su papá solo en la clínica para irse a buscar el dinero. Cuando regresó de ir a buscar, ya su papá lo habían operado. Y ahora dijo: ya, ¿cómo vamos a pagar? Me va a quedar la cuenta. Y al lado de la cama estaba la cuenta, y la cuenta estaba en ceros. Y entonces ella se preguntó qué pasó y averiguó, y resulta que el médico que atendió al papá, se dio cuenta quién era él, el médico no le cobró un peso. El mismo médico hizo la operación y él pagó todo lo necesario de su propio bolsillo. Se puso a investigar más y se dio cuenta que ese médico era aquel niño
al cual él le había dado unos medicamentos en la sopa. Este tendero no sabía que cuando estaba sembrando generosamente en aquel niño, en algún momento iba a recoger para sí mismo. Porque el que siembra, recoge. Y ese es el mensaje para hoy, y es la generosidad. Porque la generosidad produce generosidad. Y el título que el Señor me ha permitido colocar es: nos conviene ser generosos. ¿Nos conviene ser qué? Generosos. Generosos. Y vamos a responder por qué nos conviene ser generosos. Y lo primero que vamos a ver esta mañana es que nos conviene ser generosos porque cambia el pensamiento egoísta que muchas veces nos acompaña. La generosidad cambia ese pensamiento de pensar en mí, solamente en mí, y si acaso en el núcleo más cercano que tenemos. Vaya conmigo, ve conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo del 10 al 12. El apóstol va a estar hablando de la generosidad en los capítulos 8 y en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de segunda carta de los Corintios. Y dice lo siguiente, el apóstol: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis este año no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis tontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, se la acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Entonces el apóstol, hablando de la generosidad, está hablando aquí de que todo comienza en una intención, todo comienza en la motivación y todo comienza en la mente. ¿Dónde comienza? En la mente. En la mente. ¿Sabes? Descubrir que la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente del ser humano. Y la Biblia nos va a enseñar. El profeta Isaías, hablando de que es una cuestión en la mente, dice lo siguiente: Isaías 32:5: el rico nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Sabes? El contraste de un pensamiento generoso es un pensamiento de ruina, de pobreza, de egoísmo. Dice: porque el rico hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer iniquidad y para hablar escarnio contra Jehová, llenando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. Es cierto que las personas con pensamiento de ruina son las que más atacan los principios financieros de las iglesias. Son las que más dicen: ay, pero otra vez, pero es que allá les dicen, pero es que allá les... porque tienen un pensamiento pequeño. ¿Por qué? Si una persona de esas le dicen: vamos a la tienda y se gastan 100,000, 200,000 en el licor, ahí no hay problema. Pero cuando alguien está asistiendo a la iglesia, dice: ah, allá ya les están hablando de dinero. Eso es un pensamiento que de ruina, de pobreza. Y dicen: mejor yo no le doy a ningún lado, no, mejor le doy a los pobres. Pregúntele a alguien que diga así, si realmente lo hace. Yo creo que el 0.0000001 lo harán. Y dice: las armas del tramposo son malas, trama, intriga, inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en Cristo con el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por su generosidad será exaltado. ¿Cómo viene todo? De parte del pensamiento. O sea que ¿dónde comienza la generosidad? ¿En el bolsillo o en el pensamiento? En el pensamiento, mis queridos hermanos. Es el pensamiento generoso, y nos está hablando aquí la palabra del Señor. Por algo, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, hace referencia a las palabras del Señor Jesucristo, y él mismo lo dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar un trabajo de esfuerzo en los que están en necesidad. Y Pablo dice: deben recordar las palabras del Señor. O sea que estas son palabras de quién? De Cristo. Y dice: hay más bendición en dar que ¿qué? En recibir. Pero todo está en el pensamiento. Veía esta semana una noticia de la India,
no de la India, no, sino en la India. En la India, dice que encontraron un hombre, un mendigo, fue arrollado por un tren. O sea, él estaba pidiendo y no, imprudentemente pasó el ferrocarril y venía el tren y no alcanzó a pasar y lo mató. Y entonces fueron a buscar a la familia de aquel hombre y no encontraron. La gente se dijo, este era el mendigo que estaba acá, el que se la pasaba pidiendo entrada. Así que los agentes se fueron a investigar a la policía a ver si tenían familia y se llegaron a una casucha. No había nadie. Golpearon y golpearon y al ver que no había nadie, ellos entraron a la fuerza. Parece que no tenían familia. Y cuando entraron, lo que encontraron ahí fueron lonadas de monedas de dinero. Había alrededor, en unas lonas habían alrededor de 8 millones de rupias, en este caso de pesos serían 8 millones. No sé cuál es la equivalencia en rupias, esa es la moneda. Habían más o menos 8 millones de pesos. Habían cartas de propiedad de 3 propiedades en la ciudad. Y el hombre vivía como un pordiosero. Nunca la disfrutó, nunca le encontraba familia. ¿Sabe? Tal vez él pensó, si me pongo a tener familia me toca dejar esa herencia. ¿Cierto? Si yo me pongo a irme a vestir bien, entonces la gente me va a dejar de qué? De dar. Y entonces jamás salió de su pensamiento de ruina, de pobreza, de egoísmo. Él pensó para sí, nunca para los demás. Triste una vida así. Es cierto que la pobreza, el egoísmo que van de la mano de la ruina, vienen de un corazón que no ve más allá de su nariz, que no aprende a ver que hay otras cosas, que hay otras personas. Por eso es que muchas veces encontramos personas, miren, cuando yo encuentro a alguien que critica y que no vive el principio del diezmo, es alguien que no tiene la conciencia de otras personas, ni de otras cosas, porque está pensando, mi dinero, y ¿por qué no lo haces? Porque no me alcanza. Siempre hace el pensamiento, no me alcanza. Y cuando no ve, nunca le alcanza. Y siempre tiene el pensamiento, algún día lo haré. Cuando tenga, cuando me llegue, cuando me gane el balón. No falta el no vayan a jugar el balón, ni nada de esas cosas. Eso no está bien. Hay personas que no lo hacen porque piensan después, o sea, ¿de dónde viene? Del pensamiento, mis queridos amigos. Y la Biblia nos dice en Proverbios, tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Yo actúo conforme a lo que yo pienso. ¿Es así o no es así? Tú haces de acuerdo a lo que tú piensas. Con esto en mente, queridos hermanos, encontramos que todo trabaja en el pensamiento y la generosidad, lo que el Señor pretendía al dejar los pensamientos generosos, que nos volvamos generosos, es que nuestra mentalidad cambie, mis hermanos, nuestra mentalidad de pobreza. Y muchas veces, unas personas incluso, me he dado cuenta también que diezman, pero el diezmo no habla de tu generosidad, el diezmo habla de tu obediencia. O sea que una persona que diezma es obediente, no es generoso. ¿Por qué? Porque el diezmo es devolverle al Señor la 10ª parte. Entonces cuando yo le devuelvo a alguien, yo le estoy ¿qué? Obedeciendo. O sea que el diezmo es un acto de ¿qué? De obediencia. La generosidad se mide es con el precio que nos queda, que nosotros podamos tener y podamos decir, Señor, voy a ser generoso con eso. Pero muchas veces no lo hacemos porque desafortunadamente hemos caído en un ciclo de que no tengo, y hemos caído ahí como que nos encajonamos por alguna circunstancia, por alguna cosa, y nos encajonamos en nosotros y no salimos de un pensamiento que trascienda fuera de nosotros. Entonces, la palabra del Señor nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿por medio de qué? Del pensamiento. Decía aquel varón, yo les he comentado, de aquel varón que Bautista ya murió, él decía eso, si nuestro bolsillo aún no se ha convertido, nosotros no nos hemos convertido. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que yo le entregue mis sentimientos al Señor, pero yo le diga, Señor, pero mis finanzas las manejo ¿qué? Yo. O sea que no le hemos entregado nada a nuestro Señor. Y vivimos con ese pensamiento
Ese pensamiento de que estrictamente es para mí, para lo que me alcance. Si acaso voy a dar algo, pero hay mucho más allá, no voy a dar. Y ese es un pensamiento que termina. Es un pensamiento de pobreza, mis queridos hermanos. Porque no viene del bolsillo, no viene de la cantidad. ¿Viene de qué? De pensamiento, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Y sabes? Es un pensamiento de pobreza, de ruina, de egoísmo. Ahora, ¿por qué nos conviene ser generosos? Porque eso cambia ese pensamiento. He conocido personas que no ganan mucho dinero, apenas si ganan el mínimo o tal vez un poquito más, y son mega generosas. Generosísimas con la casa de Dios, con las personas que le rodean. Y siempre están pensando en dar, porque su pensamiento es dar. Oye, nunca les he visto que les pasa, porque Dios es bien. Pero también he conocido personas que ganan 2, 3, 4, 5, 6 y más millones. Miren, y si acaso, no. Que vamos a hacer algo. Seguro. Y me dicen, ¿es exagerado? Sí. Pero hay personas que viven así. Porque están pensando solo en mí. En mí, lo que sobre para mí. Y algo que hace la generosidad es cambiarnos ese pensamiento. Amén. ¿Verdad? Si yo te estoy tocando porque dice, hay personas que dicen, ay pastor, usted como está predicando solo a mí, solo piedra, yo vengo a que me quiera. No, yo no vengo a darle piedra. Si necesito hablar con alguien algo personal, yo siempre lo he dicho, para eso está la oficina. Si yo tengo que decirte algo que sea a nivel personal, yo no te lo voy a decir nunca desde el público. Te lo voy a decir en la oficina. Te diré, mira, no me pareció, me parece que debes hacer esto. Y cuando hablo aquí en el púlpito, lo hablo a nivel general. ¿Listo? Así que no pienses que es una piedra concertada. Y si ves la piedra, pues esquívala. O más bien dile, Señor, enséñame y muéstrame mi corazón. Número 2. ¿Por qué más? ¿Por qué más nos conviene ser generosos? Porque aumenta nuestra fe. ¿Aumenta qué? Nuestra fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, hablando de la generosidad. Dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que me da la semilla? ¿Quién es el que me da el pan? ¿Quién? Dios. Dios es el que da tanto la semilla como el pan. O sea que yo en quién debo confiar. En Dios. En Dios. Entonces, no es un asunto de dinero, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo no tenía tapujos con hablar de dinero porque él tenía un concepto equilibrado sobre el tema del dinero. E incluso, él ha dicho ya en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 20, la nueva traducción viviente dice: viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. O sea que Pablo administraba mucho dinero, que venía de qué? De ofrendas generosas. Y cuando él está diciendo aquí, está hablando de algo de la fe. Así como nosotros debemos creer que Dios va a salvarnos, ¿quién cree que Dios nos salva? Amén. ¿Quién cree que depositando la confianza en Cristo y arrepintiéndose, su destino será el cielo? Amén. ¿Quién cree que si Dios no quiere a uno sanar, lo sana en cualquier enfermedad? Amén. ¿Quién cree que si Dios desea, le va a restaurar a uno la vida emocional? ¿Quién lo cree? Amén. Él lo restaurará. ¿Quién cree que Dios puede cambiar el corazón de un hijo? Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Yo he visto eso, ¿cierto? ¿Quién cree que Dios puede cambiar el corazón de una madre o de un padre? Amén. O sea, creemos en todo eso, pero cuando nos hablan de dinero, ahí sí ya no. Ahí sí, como decíamos en la otra época, no me toquen ese vaso porque me mata. Ahí sí, hasta aquí llegamos. Señor, mire, y comenzamos a vivir de esa manera, y entonces no estamos creyendo en lo que Dios puede hacer.
a través de los principios que Él ha dejado. Y para eso se requiere fe. ¿Qué se requiere? Fe. Y así como en este púlpito hemos enseñado del perdón, hemos enseñado que los hogares, que los hombres no deben mentir, las mujeres no deben mentir, que los hombres se deben guardar para su esposa, la esposa para su esposo, como hemos enseñado santidad, fidelidad, hemos enseñado consagración, hemos enseñado lo que el Señor nos ha permitido de todos los temas. El viernes mismo estamos enseñando acerca de una verdadera fidelidad y cómo comprobar esa verdadera fidelidad, de una consagración al Señor, ¿cierto? Asimismo, la palabra del Señor también habla de las finanzas. Así que no es una cuestión de dinero, es cuestión de creerle al Señor. Y gracias al Señor porque eso es así, porque eso nos pone a todos en la misma balanza, de creerle al Señor. Porque no nos está hablando de una cantidad exacta para todos. ¿Qué tal si el Señor dijera, no, es que vas a demostrar tu generosidad ofrendando 1 millón de pesos? Y tú vas a pensar, pero espere tantito, Señor, si yo me gano 800, ¿de dónde? No te vas a ir a endeudar, eso obviamente que no, ¿cierto? Entonces, es una cuestión de que cualquiera puede hacerlo, cualquiera, desde donde tenga, porque no es el que tenga mucho ni el que tenga poco, sino es absolutamente todos podemos ser generosos. El ejemplo más tremendo de esta generosidad de la que el Señor nos habla, nos encontramos en la vida. Está sentado Jesús delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban ¿qué? ¿Cuánto echaban? Mucho. Mucho. Y vino una viuda pobre, echó ¿cuánto? 2 son para. Entonces, llamando a sus discípulos, dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Sabes? Dijo alguien, no me acuerdo el nombre, Dios no nos mira la generosidad por la cantidad que echemos en la ofrenda, por la cantidad que depositemos. Dios mira la generosidad por la cantidad con la que nos quedamos. Porque es fácil, yo les daba ese ejemplo la otra vez, claro, es fácil. Es más fácil para alguien que se gane 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, dar una ofrenda. Digo fácil, ¿no? Porque nadie sabe con aceite otros días, obvio. Pero es fácil de pronto decir, va a sacar 50.000 pesos para algo extra, ¿cierto? Mientras que alguien que se la luchó y que apenas le dieron por ahí 400.000, sacar 50.000 en proporción, es más difícil, es más complicado, ¿verdad? Pero yo veo algo, esto es un asunto de fe, de creerle al Señor, de creer que Dios puede hacer algo poderoso. Amén. A través de lo que yo estoy dando, de lo que yo estoy ofrendando. El problema de Estado es en la mente siempre, que no le creemos a Dios, que no creemos que Dios sí pueda hacer algo a través de la ofrenda generosa que yo pueda llegar a depositar. Entonces aquí es un asunto de qué, de fe. La viuda pobre tenía fe o no tenía fe. ¿Ustedes qué creen? Yo les hice esta pregunta alguna vez y se la vuelvo a repetir. Yo no sé, no lo dice, la historia de la vida queda ahí. Pero una cosa es segura. Y yo les pregunto, si alguien tiene una opinión diferente, me contestan, pero después de pronto. ¿Quién cree de pronto que esa vida comenzó a tener y padecer? ¿Será que porque ella depositó todo quedó en vergüenza? ¿Será que no tuvo para comer? Y cuando les digo depositar todo, no es que vendan sus casas ni que vendan sus carros, porque no es un asunto de la cantidad. No estoy diciéndoles como desafortunadamente ha pasado, que han cogido y han pervertido la doctrina en el Evangelio para pedir plaza por todos. Y obvio, eso ha generado también cierto rechazo a todas las virtudes y principios bíblicos acerca de las finanzas. Porque muchos han llegado al extremo de decir que todo se soluciona con plata. Entonces todo lo que necesita el cristiano traiga, siempre traiga y todo lo solucionan así. Por el otro lado están aquellos que dicen, no, yo no, y si cierran su corazón y su mente y no ayudan, es para absolutamente nada mismo. O sea, los dos extremos, hermanos. ¿Por qué?
Por un lado cerraron su corazón a creerle a Dios y por el otro lado están los que juegan y comercializan con la fe. Y esos los dos son malos. Por eso tenemos que tener un concepto equilibrado de lo que Dios nos da. Amén. Amén. Y creer que Dios sí puede hacerlo. Ya conmigo, yo creo que Dios sí lo puede hacer. Yo creo que Dios Pero es un asunto de qué? De fe. ¿Es de fe o no es de fe? Amén. Es de fe, mis hermanos. Nadie puede llegar a decirle, si le dice usted esto a alguien que no conoce al Señor, no lo va a hacer. Alguien que no conoce al Señor va a decir, pero allá eso decía algo, no sé qué, si piden y bueno, una cantidad de cosas, porque no conoce al Señor. Pero cuando hablamos a las personas que tienen fe, esa persona va a entenderlo porque llega al Espíritu primero y llega a la voluntad de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace y lo que la persona deja que el Espíritu obre en él. Amén. Pero no es un asunto de la cantidad, sino de creer como aquella viuda que creyó. Y no les estoy diciendo que traigan todo, que vendan todas las cosas, porque no es eso. No se trata de que vengan y digan, el pastor me está diciendo que tengo que dejar todo el sueldo. No. Nada de eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que la generosidad es un asunto de qué? De fe. De fe. De fe. ¿Y crees o no crees? Pero no le podemos decir, Señor, yo creo que tú no tienes el poder. Señor, yo creo que tú tienes el poder para evitar que yo vaya para el infierno. Póngale cuidado que es curioso, porque la persona que no da absolutamente nada o que da estrictamente lo necesario dice, yo creo que Dios tiene el poder y lo tuvo y lo ha tenido para evitar que yo vaya para el infierno. Eso es tremendo, que no vayamos a ir al infierno. Pero yo no creo que Dios pueda hacer algo por mí si soy generoso. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más grande? Más grandioso es que nuestra alma vaya para la cielo. ¿No es así? Número 3. ¿Por qué nos conviene ser generosos? Porque es otra manera, de buscar la bendición de Dios. Porque es otra manera de buscar la bendición de Dios. Estamos hablando de principios de fe. Dice la palabra de Dios. Y poderoso es Dios. ¿Quién es poderoso? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente a para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cómo permanece su justicia? Para siempre. Y segunda Corintios es que da semilla al que siempre para el que come, ya lo vimos, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de ¿quién? De gracias. Y encontraba que el sabio Salomón en Proverbios escribió: el alma generosa será prosperada, y el que saciare de también será saciado. Y Eclesiastés dice lo siguiente: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿lo que? Fallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Sabes? Es un asunto de fe, es un asunto de creer que Dios sí tiene el poder para hacer algo poderoso en nuestras vidas. Es quitarnos también la religiosidad que muchas veces acompañan, porque yo digo, desafortunadamente, muchos por estar prevenidos por aquellos hombres y mujeres que mal usan la palabra de Dios para pedir plata por todo, entonces cierran su corazón y dicen, no, eso del dinero no es de Dios, eso de dar no es de Dios, y comienzan a tener argumentos tremendos y comienzan a decir, no, es que Dios no era para el Antiguo Testamento, eso era para la ley, y yo encuentro que es tanto para la ley como para la gracia. Y encontraba lo siguiente, en 1 Corintios 9:10 dice, más bien se refería a nosotros la escritura para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir parte de su cosecha. Cuando tenemos un corazón bien motivado, cuando tenemos un corazón equilibrado, no está mal esperar recibir de parte de Dios cuando sembramos.
Pero cuando estamos hablando de sembrar, estamos hablando de los 3 principios que Dios nos puso para sembrar en las finanzas. ¿Cuáles son? El diezmo, la ofrenda, la primicia. Cuando nosotros damos un diezmo, cuando nosotros damos una ofrenda, cuando damos una primicia, estamos sembrando. ¿Estamos qué? Sembrando. Estamos sembrando. Todo eso es una siembra. Y cuando nosotros sembramos, no está mal esperar, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando nuestra motivación no sea la avaricia. La motivación no sea, Dios, yo ya como te sembré, entonces estoy esperando que tú me des. Ese no es el corazón correcto. Yo sé que Dios me va a dar cuando Él quiera, porque Dios da como quiere, a quien quiere y en el momento que quiere, porque Él es soberano. Y al sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces, aprendemos hoy, una vez más, que cuando nosotros sembramos, el agricultor espera recibir. Y no está mal. El agricultor, pues, siembra su papita o siembra y está abonando eso que sembró, ¿cierto? Y está esperando. El agricultor para vender una cosecha de papas, pues no va y saca, cuando tiene la desesperación, no va y saca las papas para hacerse un caldo. Porque si las saca, ¿qué va a pasar? Pues no va a cosechar nada. Cuando nosotros entendemos este principio, sabemos que si tenemos un corazón alineado con el Señor, tenemos la tranquilidad de que Dios en su momento va a retribuirnos esa bendición. Amén. Y es más, como Dios no es Dios de nadie, porque Dios no se queda con nada. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo más bendecido vamos a hacer nosotros. Malaquías, cierto, 3:10, cierto, traiga sus diezmos y está hablando de los diezmos y las ofrendas a donde, al alcohol y el porque el pensamiento, como yo les he dicho también, de que yo no doy nada porque yo doy un mercado, carreta, vayan y miren si lo dan. Eso es para decirle, no quiero dar ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Solamente a un pensamiento que está alineado con el Señor, sabe que tiene un Dios tan poderoso que todo lo que siembra va a recoger, porque la Biblia dice en Gálatas, todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. ¿Es así o no es así? Y tenemos que quitarnos el tapujo, porque cuando hablamos religioso, porque cuando hablamos de dinero es de dinero, como hoy, no siempre estamos hablando de dinero y ustedes lo saben, los que ya han visto con nosotros. Cada semana el tema es diferente. Hablamos, como ya les dije, del perdón, hablamos de la reconciliación, hablamos de ser santos, hablamos de una cantidad de temas que están en la Biblia, pero también el dinero está en la Biblia. Y está en el Nuevo Testamento la generosidad. Y con este pensamiento generoso yo sé que cuando yo siembro, yo voy a ¿qué? A recoger. Yo voy a recoger. Es una otra manera. ¿Por qué es otra manera? Porque Dios es soberano. Dios hace como quiere. Pero yo les he dicho, miren, hermano, yo he visto personas generosísimas, y no se ganan ni millones de pesos, generosos. Y yo dije, ¿de dónde? Porque han aprendido un principio impresionante, y es sembrar generosamente, no solamente nuestro dinero, sino lo que queda después. El problema está, como les dije en el primer punto, ¿en dónde está? En la mente. Haremos no, y no baja de aquí a aquí. Entonces, ¿cómo decimos creerle al Señor? Porque si le creemos al Señor, debemos creerle en absolutamente todo. ¿Amén? Les hago una pregunta también. ¿Quién cree que hace mejores cuentas? ¿Nosotros o Dios? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Sí? ¿O alguno le haga ganar cuentas a Dios? Nadie. Y las cuentas de Dios son rarísimas. Porque Él dice, en la proporcionalidad de Dios dice, acuérdense que uno saca a correr a 1000 y 2 a cuántos deberían, humanamente hablando, humanamente hablando, ¿cuántos sacarían a correr 2? A 2000. Yo no, doy. Pero dice, uno saca a correr a 1000 y 2 sacan a correr a 10.000. Otra, que Dios es impresionante. Dice, siembra y vas a cosechar al 10, ¿cierto?
Después dice al 30 por 1. Mire la proporcionalidad. Después al qué? Al 100. Va sumando, ¿cierto? Va subiendo. Y después se esperaría que fuera cuál? Al 90. ¿Sabes qué? Dice al 100 por 1. O sea, el 60 salta al 100. O sea que la proporción de Dios es maravillosa. Pero cuando Dios se dice a bendecir, oiga, lo deja uno impresionantemente callado. ¿Por qué? Porque yo veo que llega un muchacho y dice, oiga, esta gente no tiene nada. No tiene nadie tiene nada que comer. 5.000 personas, más de 5.000. Hombres nomás, más mujeres, más niños. O sea, todos, ¿cierto? Están ahí como 15.000. Y comienza el Señor a decirle a sus discípulos para probarlos, para ver si que claro, ¿no? Y les dice, bueno, ¿y por qué no les dan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Deben ustedes de comer? Y se miran uno al otro y dicen, yo me imagino, pero, ¿cuánto tienen? No, hermano, no, como 50. Pues que son más de 5.000 personas, hermano, 50 no. Oiga, Juan, traerías por ahí la tarjeta de Carrefour, ¿no? Es más, juntemos todas las tarjetas juntas, vamos. Juan, ven, Tomás, venga para acá. ¿Cuánto tengo? Tengo un poco de 100.000. Y hace las cuentas y no les dan. Es que alimentar a más de 5.000 personas. Bastante. Tremendo. No falta que diga, no, hermano, a mí ya me la bloquearon desde el jueves. Y entonces viene el niño. ¿Sí? Aquí, yo. La fe de un niño tan impresionante. Tengo 5 panes. ¿Cuántos pesos? 2. 5 panes y 2 pesos. Yo me imagino que la fe, no, pero. Señor Jesús, es que me da esta pena decirle, mire con lo que me sale este niño. Qué pena, Señor. Y el niño con ese cariño entregando eso porque supo que necesitaban alimentar a más de 5.000. Y el Señor dijo, denles a todos de comer. Mira qué proporción. He tratado de sacar las cuentas, eso da como el 2.000, 5.000, 8.000%. Yo no sé cuánto es, pero es una cifra extraordinariamente grande que se le sale a uno. Porque Dios nos bendice cuando somos generosos. Amén. El problema está en que nosotros hemos cerrado nuestra mente y nuestro corazón a la obra de Dios. Porque cuando se nos pide algo, nosotros cerramos el corazón. No puedo, o no quiero, o eso no me parece. Y entonces, ¿cómo vamos a adquirir más fe? Es otra manera de buscar la bendición. Ahora, si Dios no me bendice, aunque yo soy generoso, no importa. Llegará el tiempo en que tú verás los cielos abiertos y verás venir tu bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Dios es más poderoso para darte aún más allá de lo que piensas, necesitas o deseas. Y los pensamientos de Dios, dice Isaías y Jeremías, son más grandes que los tuyos, como los caminos de Dios son más grandes y más tremendos que los tuyos. Entonces el problema de los hermanos en la iglesia, de muchos, es que no hemos aprendido a ser generosos. Y yo dije, Señor, si el asunto es así, yo voy a cambiar mi chip y voy a ser generoso y voy a buscar mi bendición a través de cumplir principios bíblicos. Decirle, Señor, voy a dar generosamente. Teníamos y le decimos, ¿qué hacemos? El Señor nos hizo un cambio de vehículo y le dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Porque Dios sé que el Señor nos vuelve a traer algo de pronto más nuevo. ¿Y qué vamos a hacer con este? Pues sembrarlo para la obra. Alguien nos sembró el carro a nosotros, que hoy lo volvimos a tener. Y esa persona, si ustedes lo vieran, qué prosperidad tan impresionante. Porque esa persona nunca lo piensa. Cuando yo le voy a decir, yo me acuerdo de este pastor, porque fue un pastor, y le dije, pastor, es que estoy mirando a él haciendo cuentas, sumando, restando, dividiendo, tan, para aquí, para allá, mirando a la tía que tiene plata, mirando al tío
Y entonces me dijo, pues yo tengo un carro, porque ese carro, ese sí fue sentado, ese no me cobraron. Y él me dio las llaves y me dijo, es suyo. Eso es generosidad. Amén. Y uno lo ve, es una persona muy bendecida, porque tiene ese principio de generosidad. Algo nos está fallando, por lo menos aquí. Yo no puedo hablar de las otras iglesias, yo vengo a hablar de la congregación. Ese chip que tenemos está aquí, que no le hemos aprendido a creer a Dios. Y cuando somos generosos, miren, en lugar de estar sumando, restando, trabaja, sé eficiente, haz la labor como mejor lo puedes hacer, pero cree en el Señor. Amén. Y en el tiempo de Dios vas a ver una buena cosecha. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Entonces, es otra manera de entender la bendición de Dios. Pero aún así, lo más maravilloso de la generosidad, porque el alma que generosa será prosperada, dice la palabra. Pero lo más maravilloso, ¿y por qué nos conviene ser generosos? Y esta es la cereza en el pastel. Este es el punto donde tenemos que llegar. Y es que porque lleva honra a nuestro generoso Dios. Cuando somos generosos, el que recibe la honra no es el hombre, es Dios. En la dinámica del reino, el generoso es bendecido, pero el que recibe también es bendecido, pero también y sobremanera el más honrado en todo ese proceso es Dios mismo. Póngale cuidado, dice acá, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual posee por medio de nosotros. Acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que nos santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. A Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por este don, por este regalo tan grandioso, tan inefable. Esto es un ciclo. El ciclo comienza, yo soy generoso y soy bendecido. El receptor de la generosidad es que, pues obviamente es bendecido. La casa del Señor es bendecida. ¿Y yo soy qué? Bendecido. O sea que eso es un círculo. Yo estoy bendiciéndome, es a mí cuando yo bendigo. Cuando yo bendigo, ¿por qué hablar específicamente de la casa del Señor? Porque la Biblia nos dice en Efesios que la iglesia es la madre, en muchas partes, en Apocalipsis también, que la iglesia es la madre de Cristo. Cuando tú bendices la congregación donde Dios te ha plantado, entonces ¿qué va a pasar? Que tú estás bendiciendo algo que vale mucho para el Señor, algo a lo cual Dios le tiene un especial afecto. Si no, mira en Efesios capítulo 5. Entonces, dice que esto va a generar acción de gracias. ¿Honra a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque el que da dice, gloria a Dios que me utilizó como instrumento. El que recibe dice, gloria a Dios porque no tenía. Y Dios siempre va a recibir ¿qué? La gloria y la honra. Amén. Lo más maravilloso de todo lo que hagamos en la vida es que Dios reciba la honra. Amén. Amén. No para nosotros. Por eso les digo, si gloria al Señor ya tiene dispuesto toda esa cantidad de bendiciones para nosotros, como Él quiera, lo va a hacer. Amén. Pero si aún no, nos toca pasar otro tiempo de penurias tal vez, pero nosotros seguimos siendo, entrando en esa dinámica de la generosidad, Dios va a recibir la honra. Amén. Y como Dios nos dio un don de nadie, y la Biblia dice en Samuel que Dios honra a los que le honran. Amén. Luego, la generosidad, mis queridos hermanos, es un principio que nos bendice. Comienza en la mente, trasciende a la fe. Amén. Amén. En acciones de Jesús. Si tú todavía dices, si a ti te cuesta, perdóneme, le voy a tocar de pronto algunos puntos sensibles. Porque cuando hablamos de dinero, eso es sensible. Si a ti te cuesta diezmar, pregúntate si realmente le has entregado todo al Señor. Porque estás diciendo, Señor, yo no puedo. Quiere decir que lo que tú me das no me alcanza. A mí me va a alcanzar más no dándote nada.
así me va a alcanzar con esto. Y ese es el deseo de esa persona. Ahora, si tú dices, no, yo ni esto, apenas lo estrictamente lo otro, no, porque el Señor apenas si meses, 3 meses, si no me dio, le vuelvo a decir, Dios no es doctor de nadie. Dios no es doctor. Dios es maravilloso. ¿Será que nos va a dejar en vergüenza? No. Miren, de alguna manera Dios nos saca de esto. Amén. De alguna manera Dios abre, Dios coge, Dios mueve, Dios trae, Dios traslada. La cuestión es somos nosotros. Somos nosotros quienes debemos aplicar. Cuando hablo no hablo a nivel de todas las iglesias, hablo desde aquí. Tenemos que ser generosos. Amén. Generosos. Y no se trata de lo mucho o lo poco que tenga. Tengo 10.000 pesos. ¿Será que si saco 1.000 pesos ya me va a quedar en la mera calle, en la mera ruina por dar 1.000 pesos? Les he dicho otras veces, ¿será que yo no tengo nada? Y si de lo que me dieron de la comida esta semana, yo aparto una panela, ¿será que esa semana Dios no me va a proveer para tomar la panela toda la semana? ¿Me va a hacer falta? Porque este canasto, mire, todavía no está como quisiera. Principios de fe. Dije, Señor, yo sé que tú no te quedas conmigo. Si te ha dado, aún siendo con un corazón, muchas veces teniendo un corazón cerrado, ¿será que no te va a dar si tú tienes un corazón abierto? Por eso no te digo, no se trata de las grandes cantidades, se trata del corazón y de la mente. Y de la mente. En eso consiste. Y le dije, Señor, mi finanzas no las puedes seguir trabajando en mi vida. El diablo no me puede seguir controlando qué puedo y no puedo hacer. No puede ser, me niego a eso. Me niego a tener que remendar un cablecito para sacar un sonido porque no hay dinero. Y ayer cuando estábamos haciendo una compra para la iglesia, cuando me preguntó el muchacho, ¿usted quiere? Y de una vez le armamos los cables. Y entonces cada cablecito es, cuando son cosas así de certificadas, yo me cable que vale 1.000 pesos. Ahí compré los certificados para que no le dañen y que le den garantía por ese cable por 2 años. Oye, eso es tremendo. Dije, ¿por qué para la casa del Señor tiene que ser el cable de la plancha pañalita? No. Dije, no más. Dije, sí, Señor, ármeme. Aunque bueno, yo sé que Dios nos va a proveer. Amén. Amén. Y así fue. Yo pasaba cuando estaba en el carro por el centro de Bogotá. Yo decía, Dios, es para tu casa. ¿Amén? Amén. Antes, cuando no he entendido esto, siempre digo, uy, me sobró ese metro allá donde sacamos la plata. Ay, ese metro me sirve para acá. No, la casa del Señor merece lo mejor. Amén. La casa del Señor es digna de que nosotros le demos lo mejor. Y siempre he dicho, no se trata de las grandes cantidades de dinero. Si el Señor nos hubiera provisto un terreno donde esto fuera tierra y donde no tuviéramos estos techos, mire, esa tierra tendría que estar barrida y todo limpiecito porque es la casa de Dios. Amén. Dios en su misericordia nos ha provisto un sitio cómodo, un sitio donde, mire, si llueve, aquí estamos ya, con este sobresalto que está haciendo, más de uno estaría buscando la sombra. ¿Saben? He aprendido que la palabra del Señor me enseña que si yo estoy pendiente de las cosas de Dios, si Él ha estado pendiente siendo uno con corazón cerrado, ¿será que no va a estar pendiente siendo mi corazón generoso? Otro. No sé. ¿Qué hay en tu corazón ahorita? Yo le pido al Señor, y he orado mucho. Esta mañana me levanté a las 3 de la mañana y a orar y a hacer unos cambios, no sé, a darme tranquilidad hasta que Dios me entregó eso, que ya tenía la palabra, pero pues Dios hace unas cosas impresionantes. Y yo te digo, la generosidad cambia el pensamiento.
¿Cómo estás en tu pensamiento? ¿Por qué no le dices hoy, levanta tus manos al cielo y dices, Señor, yo necesito este cambio de pensamiento? Yo sé, Señor y Dios, que todo está en mí. No se trata de que no tenga absolutamente nada de lo que tiene. Aprende a honrar al Señor. No son cantidades, es una disposición. Mira, la generosidad aumenta la fe. Y es una manera de ser bendecidos por el Señor, de acuerdo a su voluntad. Obviamente nadie le puede reclamar a Dios nada. Ninguno, por más generoso que sea, tiene el derecho de reclamarle nada a Dios. Y porque la generosidad lleva a honrar el nombre de nuestro Señor, porque van a decir, ¡wow! Una comunidad que no es hiper mega grande, cómo bendice la sociedad. Sus hermanos son generosos y tus casas van a ser generosamente aún más bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Imagínate, y hablo con aquellos que han cerrado su corazón a los principios del tiempo de la ofrenda. Imagínate si así Dios te ha provisto